Buenos días, mi nombre es la docente Angélica Muneva del Gimnasio Mano Santa Bárbara. En esta ocasión voy a explicar el aprendizaje 2, operación mental identificar de matemáticas de grado 11. Entonces vamos a explicar un ejercicio que tiene que ver con graficar coordenadas polares. El ejercicio nos dice así: localice los puntos cuyas coordenadas polares son. Entonces me dan el punto P1 y el punto P2. Vamos a empezar con el punto P1. El punto P1 me dice que tiene unas coordenadas 3,2 pi tercios. El 3 representa la R. La R es la distancia entre el punto de origen, es decir, entre el polo, y el punto P1, en este caso, porque es P1. Y es la segunda coordenada, que es 2 pi tercios, representa θ. Es el ángulo que va desde el eje polar hasta el segmento que va desde 0, o sea, desde el origen hasta P1. Entonces vamos a graficar. Entonces lo primero que hacemos es ubicar nuestro punto de origen o nuestro polo, que en este caso se va a representar por una O. Entonces este es mi punto de origen, o el punto que también se llama polo. Y a partir de ese punto dibujo o realizo mi eje polar hacia el lado derecho, siempre horizontal. ¿Listo? Y a partir de ese eje polar empiezo a ubicar los grados. Entonces, en este caso, los grados me lo dan en radianes, entonces tengo que convertirlos a grados para poderlos ubicar con el transportador. Entonces, pi representa 180, entonces 2 por 180, ¿sí? Y lo divido en 3. Y eso me quedan 120 grados. Es decir, que 2 pi tercios en radianes equivale a 120 grados. ¿Listo? Entonces, ya ubiqué mi polo y mi eje polar. Con eso voy a ubicar el ángulo. Entonces, lo que hacemos es representar el ángulo. Para realizar el ángulo utilizo el transportador. Ubico el centro del transportador en el polo, o sea, en el punto de origen, y el cero del transportador debe coincidir con el eje polar. Y a partir de ahí, como el ángulo es positivo, se va a contar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, hacia allá. Entonces, aquí está 0, entonces empiezo 10, 20, 30, 40, hasta 120. Va a quedar acá. ¿Listo? Y a partir de ese punto, pues voy a dibujar, como me quedó aquí el punto, la línea. Una línea que quiere decir que hasta esa línea o hasta ese segmento va mi ángulo, que es 120 grados. ¿Listo? Después de ubicar el ángulo, pues vamos a ubicar R, que son las unidades o la distancia de ese segmento. Entonces, como el valor de R es 3 positivo, quiere decir que va en el mismo sentido del segmento que dibujé para donde terminó el ángulo. Entonces ahí ubico 3 unidades. Entonces, una unidad, 2 unidades y 3 unidades. Entonces, hasta aquí va mi punto 1. 1, 2 y 3 unidades. La idea es que la distancia de las unidades sea igual. Tratar de que sea la misma distancia. ¿Listo? Lo pueden hacer a ojímetro como yo, o lo pueden hacer con regla. ¿Listo? Este es mi primer punto. He graficado como coordenada polar. En el segundo punto me dice P2 es igual a 4, menos pi sexto. Entonces ya sabemos que la primera coordenada representa R y la segunda coordenada representa θ. Pero necesitamos ese ángulo en grados, entonces vamos a convertirlo a grados. Menos pi sexto es igual a menos 180 grados dividido en 6. Y eso me da menos 30 grados. Entonces, menos pi sexto equivale a menos 30 grados. Entonces, como ya tengo los grados, entonces ahora sí vamos a graficar las coordenadas. Lo primero que hago es ubicar mi punto de origen, o sea, el polo, y a partir de ese punto voy a realizar el eje polar. ¿Listo? Y a partir de ese eje polar voy a ubicar mi ángulo. Como es negativo el ángulo, entonces quiere decir que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces ubico el centro del transportador en el polo y el cero que coincida con el eje focal, con el eje polar, perdón, y a partir de ahí empiezo a contar 30, pero en el mismo sentido, o sea, de aquí hacia abajo. 10, 20 y 30, porque es en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y ahí queda mi punto, entonces uno esto, y luego cuento las unidades que representa R. Como es 4 positivo,
Bueno, esto queda teta, aquí teta igual a menos 30 grados porque es el ángulo, ¿listo? Y en esta línea que me quedó, ubico la R que es 4 positivo. Como es 4 positivo, se coloca en el mismo sentido donde me quedó la línea. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces 1, 2, 3 y 4. O sea, me queda mi P2 acá. Y esa sería la gráfica de mi segundo punto. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un tercer punto para mirar cómo se comporta cuando la R es negativa. Entonces vamos a hacer el punto número 3. Entonces en el punto número 3 vamos a colocar las coordenadas menos 6, pi cuartos. Entonces, lo primero que hacemos pues es convertir, bueno, entonces antes de convertir vamos a decir esto es R y esto es teta. Entonces vamos a convertir el ángulo en radianes a grados. Pi cuartos es igual a 180 dividido en 4 y eso me da 45 grados. Después de eso ubico mi polo, que en este caso sería, vamos a ubicarlo por acá, ¿sí? Entonces esto sería O. Y a partir de ese polo, que es el punto de origen, ubico mi eje polar, ¿listo? Y a partir de ese eje polar ubico el ángulo. Como el ángulo es positivo, acordémonos que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces ubico mi centro, el 0 con el eje polar y cuento 45. 10, 20, 30, 45 sería más o menos acá. ¿Listo? Entonces ahí ya me queda el ángulo de 45. Entonces dibujo la línea que pase por ese punto y aquí me queda teta de 45 grados. Resulta que en este caso la R es el número que representa la R tiene un signo negativo. Entonces como tiene un signo negativo, el signo me indica o me dice que va en sentido contrario a el eje, el segmento donde termina el ángulo. Entonces va en sentido contrario a este segmento donde termina el ángulo. Entonces como va en sentido contrario y el segmento va hacia arriba, el sentido contrario de este segmento sería hacia acá, hacia abajo en diagonal. Este sería el sentido contrario. Entonces las unidades no las voy a contar en este segmento, sino en el segmento contrario porque el 6 tiene un signo negativo y me indica que va en sentido contrario. Entonces aquí es donde, en este sentido es donde yo cuento las 6 unidades. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades y 6 unidades. O sea que aquí queda mi punto P3. ¿Listo? Y esa es mi representación gráfica de estas coordenadas polares, menos 6, pi cuartos. Muchas gracias.